Bueno, no es el único tema que nos ocupa en este viernes. Vamos a ver el siguiente titular. El mundo conmemora el 80 aniversario del desembarco de Normandía. El periódico. Los países aliados, excepto Rusia, celebran el 80 aniversario del desembarco de Normandía bajo la sombra de la guerra de Ucrania. ¿Estamos condenados a repetir la historia? La razón. Hay sed de sangre. La prensa rusa alerta de que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. HuffPost. Un títere de Putin asegura que la Tercera Guerra Mundial ha empezado. La Vanguardia. Peter Krekó. Orbán dice a los húngaros que la Unión Europea busca la Tercera Guerra Mundial. HuffPost. Putin pasa de las amenazas a la acción y mueve una ficha peligrosa. ABC. Cuba confirma la llegada de 3 barcos y un submarino nuclear ruso en una semana. Putin amenaza con enviar armas a sus aliados. Independiente. El jefe de la diplomacia rusa promete más apoyo militar a Burkina Faso. CNN. Putin advierte que Rusia podría armar a los enemigos de países occidentales que suministran armas a Ucrania. ¿Estamos al borde de un conflicto generalizado o son solo titulares de prensa? ¿Quién se beneficia con esta situación de incertidumbre? Lo analizamos con nuestros invitados. Pues vamos a hablar de esta tensa situación mundial y analizarla con nuestros invitados. Manuel. Ya empezamos con la guerra de Ucrania, que se dijo que estábamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Seguimos en esa. Por cierto, se decía lo mismo con la guerra de Siria, donde estaba involucrado pues desde Arabia Saudí, Rusia, pasando por Turquía. Estamos hablando de potencias militares, por cierto, Turquía de la OTAN, Cuidado, que hay veces que se nos olvida en qué campo está jugando todo el mundo, ¿no? Esto sorprende porque llega el Banco Central Europeo, da por buena la bajada de tipos de interés y las bolsas suben en un episodio de apocalipsis de guerra. Lo que he estudiado de historia era precisamente que cuando hay fenómenos prebélicos, la economía cae, preparándose para una economía de guerra. Pues no se ve. Lo que sí que se ve es que contra más asustas a la población, más a la derecha vota. Eso es automático. Eso es automático, ¿no? Interesa tanto a la derecha rusa como a otras derechas, ¿no? Pero yo sería en este aspecto bastante prudente. Que hay movimientos militares, dicen, no, que llegan 3 submarinos nucleares a Cuba. En Gibraltar, ¿qué hay? Y en la base de Rota, ¿qué hay? Submarinos nucleares americanos e ingleses. Que aquí nos olvidamos que en Europa tenemos, aparte de los rusos que tienen potencial nuclear, Francia e Inglaterra tienen un hermoso arsenal nuclear, hermosísimo, con muchos submarinos, muchos portaaviones con capacidad nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de este juego que viene derivado de la guerra de Ucrania, yo pienso que la guerra está en una situación de contención, Se podían haber hecho ambos, tanto los rusos como los ucranianos, muchísimo más daño del que se han hecho. Si uno cuenta el volumen de muertos en bajas militares, evidentemente es de las pocas guerras donde hay mucho muerto militar. Todos los muertos son iguales, me refiero, pero su condición de militares marca y menos muertos civiles. Y por el contrario, podíamos ver la situación en Palestina, donde es al revés. Muy pocos muertos militares y decenas de miles de muertos civiles. O lo que pasó en la guerra de Siria. Pocos muertos militares y muchísimas decenas de muertos civiles. Es evidente que hay intereses en una nueva carrera armamentística. Intereses económicos también, Es evidente que desde el planteamiento europeo habría que recuperar lo que se dijo en su día del famoso ejército europeo,
que va por partes. Francia y Alemania preparan un nuevo caza, esto va siempre por partes, no da la sensación de que estamos en Europa. Y yo personalmente, que soy una persona que amo la paz, creo que todos esos de tambores de guerra está sirviendo para tener a la población un poco asustada, un poco o mucho, Y si uno lee los titulares, no el titular, sino los segundos titulares, un tercero regional de Putin ha dicho no sé qué, uno de 10ª preferente ha dicho que no sé qué, pero las declaraciones serias las tienen que hacer los líderes serios en sitios serios, y esas no hemos oído ninguna. Señora Serrat. Vamos a ver, ¿por qué estamos hablando hoy de Putin? ¿Por qué estamos hablando de Rusia? ¿Y por qué hay tanto titular? Yo creo que se ha dado una coyuntura, que es precisamente la celebración del 80 aniversario del día D, del desembarco de Normandía, que es donde empezó el fin de la Segunda Guerra Mundial y empezó la liberación europea. Y era una oportunidad de oro para reforzar la posición de Occidente en el mundo, porque en estos momentos está tremendamente debilitada. ¿Y por qué era un momento oportuno? Porque con esa conmemoración se han reunido más de 25 líderes internacionales, empezando no solo por los líderes europeos, sino que también con el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, y por lo tanto era una ocasión especial que, además de recordar y honrar a los sobrevivientes, que ya quedan muy poquitos de esa efemérides, y de recordar a los fallecidos, para establecer una cumbre de hacia dónde queremos ir en Occidente, teniendo claro que todos pensamos que la unión hace la fuerza. Pero también es cierto que si quieres la paz, prepárate para la guerra, cuando tienes en las puertas de Europa un conflicto que lleva ya más de 2 años de vigencia, pero tenemos un poquito más allá el conflicto de Gaza, el conflicto palestino-israelí, tenemos el auge de China, tenemos la situación preocupante de qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos próximamente, por esa situación también de debilidad física del propio presidente Biden, y tenemos los radicalismos que están entrando en todos los países europeos, que sí que es verdad que cuando las cosas van muy mal hay más auge de la derecha, y cuando las cosas no van tan mal hay más auge de la izquierda, pero es verdad que los radicalismos, y me da igual de un lado que otro, al final todos se tocan. Y esa es una situación de debilidad para Occidente, que no se resuelve solo con buenas palabras. Y cuando vamos a la posición que han tomado los países de Occidente en relación a la guerra de Ucrania, de palabra se apoya mucho a Ucrania, pero es un apoyo flexible o un apoyo controlado, es decir, se le da lo que necesita para defenderse, pero no para ganar la guerra. Y evidentemente en esa reunión y en esa cumbre no se podía invitar a Putin, porque Putin ha declarado la guerra a Occidente, utilizando a Ucrania como punta de lanza. Nos podríamos remontar a la celebración de hace 10 años, del día D, cuando Rusia acababa de tomar Crimea. Y en aquel momento, que él sí que fue invitado, se intentó llegar a acuerdos para evitar ese expansionismo imperialista que tiene Putin, pero no se ha conseguido nada. Por lo tanto, el tiempo de la diplomacia es muy importante, pero Europa tiene que pensar en muchas cosas que son precisamente igual de las que se hubiera tenido que hablar en esa campaña electoral, de lo que puede ser un ejército común de la Unión Europea, cuáles tienen que ser los apoyos a Ucrania, qué se le puede pedir a Ucrania y qué se le puede pedir a Putin, pero en esos momentos la vía diplomática, en mi opinión, la veo agotada. De ahí a que entremos en una tercera o estemos en una tercera guerra mundial. Yo tampoco soy de las que me gusta el alarmismo, y me parece que eso es una forma de generar mucho miedo a la población, y lo que sí está claro es que las guerras ya no son como las que eran la guerra. No tendría nada que ver una guerra mundial actual con lo que fueron la Segunda o la Primera Guerra Mundial, porque hay otro tipo de medios. Y yo espero que se equivoquen los pájaros de mal agüero, y que pese a las dificultades al final la diplomacia encuentre las vías de la solución, y que España participe en esa toma de decisiones, porque parece que no va con nosotros el problema. Yo quería hacer un pequeño apunte histórico, ¿no?
En el día D no hubo españoles, hubo un mes más tarde, bajo la bandera francesa, la 9 División Acorazada del general Leclerc, que estaba compuesta por antiguos republicanos que se enrolaron en las fuerzas francesas. Pero sí que había muchos españoles que habían estado trabajando como esclavos cautivos, haciendo los búnkeres para los alemanes. 10.000 muertos. Es sorprendente que estas cosas, que empiezas a enterarte, llevamos pocos años enterándonos de estas cosas, ¿no? Es poner en valor que hubo una parte también de españoles que en su día sufrieron el desembarco, tanto por un lado como los que estaban allí obligados a trabajar, y que curiosamente en alguna de las conmemoraciones siempre ha aparecido, creo que ya no quedaba ningún español vivo de aquella generación, pero curiosamente en Francia han aparecido en los desfiles con su estandarte republicano durante años, porque iban con esa bandera al desembarco, y en España eso ha pasado de soslayo, pero ahora se está poniendo en valor. No hay que olvidar que la división de Leclerc, los primeros tanques que entraron en París, a liberar París, eran tanque Guadalajara y de tanque Teruel, con los tanquistas españoles. Es bueno recordar a los nuestros, y también es bueno recordar que de estos 10.000 muertos que hubo en las playas de la zona del Canal de la Mancha en el día D, la inmensa mayoría eran norteamericanos, que les pillaba muy lejos el conflicto y que sin embargo no dudaron, ¿no?, en el sacrificio. Y pensar en esos 18.000 paracaidistas, ¿no?, que fueron lanzados por detrás de las filas enemigas para poder hacer ese emparedado. Y que se ha descrito el día D como la operación anfibia más grande de toda la historia universal. Por lo tanto, hay mucho que conmemorar y que hay mucho que aprender.